Isaías capítulo 43, su verso 1 y su verso 2. Y decimos de la manera acostumbrada, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. El verso 2. Voy a leer el mismo versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Oremos a Dios. Padre, gracias por esta lectura de estos versículos, en la cual con la ayuda de tu Santo Espíritu queremos hablar, pidiéndote como siempre, Señor, la dirección tuya, porque sin ti nada podemos hacer. Te pido por cada uno de los que están aquí, desde el más chico hasta el más grande, que podamos prestar atención a tu palabra, darnos el entendimiento para entender tu palabra, Señor. Quita todo estorbo sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros pensamientos, nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, oh Dios. Amén. Pueden ocupar sus asientos. Vamos a hablar en esta tarde con el tema Dios es nuestro único refugio. Dios es nuestro único refugio. ¿Qué es refugio, amados hermanos? Cuando hablamos de la palabra refugio, ¿qué entendemos por esta palabra? Para que podamos decir nosotros que Dios es nuestro único refugio. Hay dos definiciones acerca de la palabra refugio. Dícese como número uno, lugar que sirve para protegerse de un peligro. Es el significado de la palabra refugio, lugar que sirve para protegerse de un peligro. Dos, protección o amparo que una persona encuentra en otra o en algo librando de un peligro. Esto es un ser refugio. Entonces, en los tiempos que estamos viviendo, estamos viendo cómo las infinidades de muchas cosas que se ha levantado, hermanos, gloria al Señor, ante la sociedad, ante el pueblo, que peligra, hermanos, al ser humano, que peligra la humanidad y que peligra, ¿verdad?, también los hijos de Dios. Por lo cual entonces hoy en esta tarde queremos que usted comprenda que no existe un lugar mejor para refugiarnos, hermanos, en medio de tantos peligros, en medio de tantas cosas que, hermanos, gloria al Señor, pueden, hermanos, estar de una u otra forma poniendo en peligro nuestras vidas. Es en un lugar que es para un refugio completamente, hermano, confiado, que es en Cristo Jesús, que es en Dios. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y tomamos, hermanos, como estos dos versículos, porque aquí, hermanos, nos enseña una grandísima y preciosa promesa que Dios le dio al pueblo de Israel. Que no solamente ellos tuvieron promesas,
que no solamente ellos tienen promesas de parte de Dios, sino que también nosotros que somos iglesia del Señor, tenemos grandes y preciosas promesas que ha prometido para su iglesia, siempre y cuando, hermanos, nos mantengamos firmes, siempre y cuando nos mantengamos luchando contra ciertas circunstancias de la vida que tratan, hermanos, gloria al Señor, de perjudicarnos, de estorbarnos, de dañarnos, para que, gloria al Señor, no obtengamos, hermanos, las promesas que Dios ha prometido para su iglesia. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Mire lo que dice el verso 1. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, para que Israel, hermano, pudiesen comprender que en Dios era el único refugio que podían encontrar. Dios quería que el pueblo, hermanos, como en primer lugar, lo conociera. Porque usted no puede refugiarse en un lugar cuando usted no sabe si realmente ese lugar, hermano, es un refugio seguro. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Usted tiene que conocer el lugar. Usted tiene que conocer, hermano, si realmente ese refugio es seguro y es confiable. Es por ello que Dios, hermanos, comienza en el verso 1 haciendo que el pueblo de Israel conociera quién era, hermanos, ese refugio. Y dice la Biblia, Jehová hablando al pueblo de Israel, creador tuyo. Dios quería que conociera, hermanos, Israel, que Dios era el creador de ellos. Hay algo que nos habla a través de la Biblia en el libro de los Salmos, su capítulo número 100, su verso 3, un versículo muy conocido, cuando habla acerca de una exhortación para que el pueblo reconociera quién era Dios. El verso 3 del capítulo 100 de Salmos dice, reconocer que Jehová es Dios. Y dice la palabra, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dios quería que Israel estuviera completamente seguro de que en Dios podía encontrarse un refugio confiable, pero era necesario que ellos conocieran a ese Dios, conocieran a ese refugio. Y hermanos, y Dios identifica al pueblo de Israel diciendo, gloria al Señor, soy creador tuyo. Y la palabra está diciendo ahí, hermanos, que Dios nos hizo. Conocemos, hermanos, la creación del hombre. Que algunas personas, hermanos, ideologías humanas tratan, hermanos, gloria al Señor, de corromper la idea del hombre para que no entienda que fuimos creados bajo la mano de Dios. Porque dice la Biblia que Dios creó al hombre y creó a la mujer conforme a su semejanza, conforme a su imagen. Somos creaciones suyos. He dicho esta expresión muchas veces y no me voy a cansar de decir que hay una diferencia entre ser creaciones de Dios y ser hijos de Dios. Porque las creaciones, todos somos creaciones de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Porque los hijos de Dios, dice Juan capítulo 1 versículo 2, hermanos, que solamente los hijos de Dios son aquellos que lo recibieron. ¿A quién? A Jesucristo, y creyeron en su nombre, y fue, hermano, dice, puesto como hijos de Dios. Ahora pregúntese usted, ¿usted es creación nada más? ¿O usted es hijo o hija de Dios? ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Cuando Dios le dice a Israel, soy creador tuyo, habla de un principio. Pero luego la expresión cambia porque le dice a Jacob, creador tuyo.
Pero luego dice, y cambia la temática y dice, y formador tuyo, oh Israel. Aquí hay una revelación muy importante, hermano. Porque dice, creador tuyo, oh Jacob. Y luego dice, formador tuyo, oh Israel. Más adelante vamos a ver algo ahí. Está hablando del mismo pueblo. Solo que había una diferencia del principio a la actualidad. En el principio habla acerca de la creación. Pero en la actualidad, en ese momento, Dios le estaba diciendo que ahora, hermano, gloria al Señor, eras Israel y que Dios había formado a este pueblo. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Parece ser, hermanos, que la palabra creación y formador, hermanos, o formar, significan iguales. Porque la Biblia dice en Génesis capítulo 2, versículo 7, Jehová Dios formó al del hombre del polvo. Job capítulo 33, versículo 6 dice, de barro fui yo también formado. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Pero hermanos, gloria al Señor, la palabra formar en hebreo significa moldear. ¿Y qué significa moldear? Darle forma. En pocas palabras, tiene que ver, hermanos, con la definición de restaurar. Dice hermanos, el libro de los Salmos capítulo 33 verso 15 dice, Él formó el corazón de todos ellos. Pero lo que más nos llama la atención es lo que dice, hermanos, hermanos, gloria al Señor, la historia del alfarero en Jeremías 18:4. Y esa es, hermanos, la definición correcta de formar. Dice la Biblia, hermanos, que el alfarero estaba trabajando sobre la rueda. Gracias, hermano. Y mientras trabajaba, hermanos, gloria al Señor, aquel utensilio, aquel vaso se echó a perder. Aquí habla acerca de la definición cuando Dios le estaba diciendo a Israel, formador, dice, tuyo. Porque el principio de la creación se echó a perder por la rebeldía, por la incredulidad, por la desobediencia. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Pero su grande misericordia, Dios, hermano, trata, hermanos, de moldear al pueblo. Y a veces esto es lo que el hombre no entiende. Que el proceso de moldear, de restaurar, de cambiar, es lo más difícil que puede haber. ¿Por qué? Porque el proceso del cambio tiene que ser por proceso de fuego. La Biblia dice que cuando el alfarero trabajaba sobre la rueda, se echó a perder. Pero como su misericordia es grande, Dios, que no desechó, hermanos, el recipiente, sino que volvió a trabajar en el mismo material, pero haciéndolo diferente. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? El problema del ser humano es que no se deja moldear, no se deja formar a la voluntad divina, a la voluntad de Dios. El hombre quiere ser, hermano, lo que él desea ser, lo que él quiere hacer. Y con Dios no es así, hermanos, porque ahí es donde hay un choque. Es ahí donde, hermano, aquel recipiente se echa a perder porque no soporta, porque no aguanta. Ahora Dios le está diciendo a Israel, trata de hacerlo entender para que lo conozca. Y le dice, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Pero se refiere al mismo pueblo. Y le dice, no temas. Hay dos clases de temor. Uno tiene un significado de miedo, de preocupación.
Y el otro temor habla de reverencia, de respeto a alguien supremo. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y aquí Dios, hermano, no solamente hace que el pueblo lo conozca, quién realmente es Dios, quién está hablando con Israel, sino que también le da una palabra de aliento y le inspira confianza, porque Israel estaba pasando por momentos difíciles, infinidades de peligros, de tribulaciones, de pruebas, que la misma actitud del pueblo había provocado, hermanos, gloria al Señor, que pasaran. Y Dios le inspira confianza y le da ánimo y le da valor con esta expresión y le dice: no temas. Esta expresión de la palabra no temas, hermano, lo vemos, hermanos, en alguna cita de la Biblia con algunos personajes. Por ejemplo, en Josué capítulo 1, verso 9. Dios le dice a este hombre de Dios y le dice: no temas y no desmayes. Pero le dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Ahora en Isaías capítulo 41, su verso 10, también está diciendo: no temas. ¿Cuántas veces Dios le decía a Israel: no temas? Como hoy en día Dios le está diciendo a la iglesia: no temas. Aunque estés pasando en medio de la enfermedad, en medio de las pruebas económicas, en medio de las luchas, en medio de cualquier situación, Dios nos dice: no temas, que para eso hay un lugar refugio, hermano, un único refugio para el cristiano, para permanecer ahí y habitar confiadamente. En Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. En el verso 13 repite lo mismo y dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. Usted puede comprender, hermano, un Dios grande que no solamente le interesa que el pueblo lo conozca, sino que también, hermano, es un Dios tan grande que nos anima cada momento que ve que estamos pasando por situaciones muy difíciles, adversas. Y sigue diciendo el texto: porque yo te redimí. ¿Qué significa la palabra redimir? Porque dice: porque yo te redimí. La palabra redimir significa librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Vamos a agarrar la definición de librar a una persona de un peligro o de un dolor. Dios redimió, y Dios nos redimió a nosotros. En pocas palabras, nos libró, nos ha librado de la muerte, nos ha librado de tantas acechanzas del mundo. Aunque hemos estado enfermos, en lo personal he visto la mano poderosa de Dios, que he sentido, hermano, y le ha pasado a usted. He sentido que de ahí, de esa noche, no paso. Pero Dios, en su infinito amor y su misericordia, nos libra. El Salmo 91, hermano, es un salmo, hermano, hermano, para el pueblo de Israel. Cuando dice: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Y cómo está enseñándole a Israel el refugio seguro. Dice: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es tu verdad. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Unas citas bíblicas: Tito 2:14, Gálatas 3:13, Colosenses 1:13 al 14, dice que nos libró, nos redimió a través de su sangre, a través de su sacrificio. Pero luego dice: te puse nombre. Aquí viene lo bueno. Te puse nombre.
Al principio mencioné que Dios le dijo, creador tuyo, oh Jacob. Y luego le dice, y formador tuyo, oh Israel. Tiene una comparación con esta expresión que dijo, te puse nombre. Porque veamos lo que dice, hermanos, la palabra de Dios en Génesis capítulo 32, versículo 28. Alabado sea el nombre de Cristo. Y usted sabrá por qué Dios hablaba así. Génesis 32, 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Génesis 35, 10. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Dios nos recuerda a nosotros. Ayer hablamos una reflexión. Yo no sé usted, pero a mí me tenían como un apodo. Y me conocían con ese apodo. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, Dios nos cambia nuestro nombre. Si antes éramos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Si antes éramos del mundo, ahora ya somos de Dios. Si antes nos decían tales cosas que éramos, ahora somos diferentes. Y Dios le dice a Israel, te puse nombre. Y no solamente te puse nombre, dice, mío eres tú. Dios le recuerda a Israel que es su pueblo, como el Señor hoy nos recuerda que somos su iglesia. Y hermanos, somos de su propiedad porque Él pagó el precio, decíamos anoche, a precio de sangre. Por eso Él dice, mis ovejas, por eso dice, mi iglesia. Porque Él se sacrificó a sí mismo, porque Él derramó su sangre. Es por ello que Dios le dice a Israel, esto soy yo, para que confíes en mí, para que creas en mí. Dios es muy diferente a nosotros, hermano, porque aunque le digamos a la gente, hermano, esto y el otro y aquello y el otro, la gente duda, la gente no confía, hermanos, por las situaciones de muchas cosas, de muchos factores. Dios se presenta, Jesús se presenta a su iglesia y dice, yo soy esto, yo soy aquello. Pero a veces ni aún así Dios identificándose, ni aún así Jesús identificándose, la gente, la iglesia cree en su palabra, cree que en Él podemos encontrar un refugio seguro. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y cuando Dios le dice esto, ahora le da una promesa que puede encontrarse en ese refugio todo aquel que entre, todo aquel que se refugie en Él. Y dice el verso 2, y menciona dos cosas que Israel, uno, había pasado, y dos, iba a pasar. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Uno, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas,
yo estaré contigo. Y es una promesa que Dios le dio al pueblo de Israel. Ahora, también hay una promesa para nosotros en Cristo. Y Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo que hablábamos hoy en la mañana, decíamos, hermanos, que Él, cuando Él ascendió al cielo, dijo, yo me voy, pero yo rogaré al Padre para enviarles al Consolador. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Entonces, Dios le dice a Israel, cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Y si se trata de ríos, no te anegarán. La palabra anegar significa ahogar. La palabra anegar significa no te impedirá. Y esto lo vemos, hermano, lo que pasó a Israel cuando estaban siendo perseguidos por los egipcios. Conoce la historia de Faraón, que venían atrás del pueblo de Israel, y la hermana hace unos días predicó de esta palabra. Y ahí, hermano, vemos que esa promesa que Dios le estaba recordando también ya había pasado. Porque cuando Israel iba huyendo de Egipto y cuando llegaron ante el mar, tuvieron miedo. ¿Y quién no puede tener miedo en medio de las adversidades, de las circunstancias que hoy estamos viviendo? Miedo, hermanos, porque somos humanos, tenemos una carne, hermano, gloria al Señor, que produce una sensación de miedo, de aflicción, de desesperación. Cuando sabemos de una enfermedad, cuando sabemos que hay muerte, cuando sabemos que hay peligro, que hay secuestro, que hay delincuencia, que hay robo. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Y por eso cuando el pueblo de Israel, hermano, iba huyendo de Egipto, hermano, y caminando, hermanos, a la tierra prometida, se encontraron, hermanos, con un mar que les impedía el paso. ¿Y qué hicieron Israel? Tuvieron miedo y comenzaron, hermanos, a negar. Comenzaron, hermanos, a claudicar y le dijeron a Moisés, por eso mismo te decíamos que nos dejaras allá. Mira, no queremos morir. Mira, hay algo enorme, imposible, que nos impide pasar al otro lado del agua, al otro lado del río. Tenían miedo de ahogarse. A lo mejor alguien no sabía nadar como yo. No sé nadar, hermano. Más cuando hay corrientes. Pero sabemos, hermanos, que la promesa, cuando Dios promete, dice la Biblia, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés, toma lo que tú tienes en tu mano y divide las aguas del mar. Y la Biblia dice que extendió la vara y extendió su mano en el nombre de Dios. Hermano, el mar se abrió, hermano, a la mitad, de un lado a otro, y en medio estaba seco para pasar el pueblo de Israel, hermanos. Ahí estaba dejándose ver la promesa que Dios le estaba diciendo aquí: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Hoy le dice a la iglesia, aunque estemos pasando por momentos difíciles, hoy en día Jesús nos promete estar con nosotros. Dios nos promete estar con nosotros para que no tengamos temor, para que pongamos nuestra confianza en Él, para que caminemos, hermanos, agarraditos de la mano como el niño a su padre, porque tiene miedo que al pasar la carretera lo atropelle un carro. Pero es porque el niño sabe que con su padre está seguro. Así nosotros tenemos que agarrarnos de la mano de Dios y no soltarnos, y sentir que estando en medio de Él, hermano, gloria al Señor, con Él tenemos un refugio seguro. Segundo, dice: cuando pases por el fuego, no
te quemará, ni la llama arderá en ti. Y esto también se cumplió más adelante, hermanos, en el libro de Daniel, en el tiempo del profeta de Daniel. En el capítulo 3, versículo 21-27, ahora con los babilónicos. La historia de estos tres muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, por no quererse postrar, hermano, ante una estatua de Nabucodonosor, los mandaron a meter, hermanos, ¿a dónde? A un horno de fuego, subido 7 veces más de lo acostumbrado. La Biblia dice que cuando llevaban a estos tres muchachos, los que los llevaban para meterlos al horno, tanto era el calor que mató a los que llevaban, hermanos, a estos tres muchachos. Y estos tres muchachos ahí estaban en medio del fuego. Nabucodonosor, a ver eso, hermanos, que había sucedido, que murieron los que los llevaban, se espantó en gran manera. Y alzó su mirada y echó un vistazo al horno. Y vio algo sobrenatural. Porque se espantó tanto que preguntó a los demás: ¿no es verdad que metieron a 3 hombres aquí? Y le dijeron: oh rey, sí. Yo no veo 3, veo a 4. Y el cuarto es semejante al Hijo del Hombre. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Pero lo más hermoso, dice la Biblia, que, hermanos, sacaron, hermanos, a estos muchachos. Dice en Daniel capítulo 3, versículo 21 al 27, dice la Biblia, gloria al Señor, el versículo 27, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros de rey para mirar a estos varones, usted sabe, los metiches. Y dice aquí, hermanos, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni siquiera un cabello, hermanos, de sus cabezas se habían quemado. Sus ropas estaban intactas, gloria a Dios, y ni siquiera olor de fuego tenían. Las hermanas cocinan la leña y cómo queda ahumada su ropa. Y aquí vemos esa promesa. Por eso Dios le estaba dando esta promesa a Israel. En la actualidad, hermanos, no importa cuál sea la situación en que estemos pasando. En la actualidad no importa cuál sean los obstáculos que estamos obteniendo, que nos están impidiendo a seguir caminando, a seguir, hermano, gloria al Señor, avanzando. No importa cuál sean las luchas, hermanos, que diariamente nos enfrentamos, hermanos. Hermanos, lo que importa es que Él nos promete estar con nosotros. Él nos promete llevar a un puerto seguro. Él nos promete, hermanos, que con Él, hermanos, estamos seguros de que ni la muerte, ni la enfermedad, ni la peste, ni nada de todo eso nos podrá separar del amor tan grande de Dios. Pero para eso tenemos que tener fe. Para eso tenemos que tener confianza. En Primera de Pedro capítulo número 5, su versículo número 10, dice la palabra del Señor. Y dice de la siguiente manera: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Pero para eso no solamente hay que tener fe, no solamente hay que tener confianza. ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer? Meternos al abrigo del Altísimo, porque eso es lo que dice el Salmo 91:1. Dice: el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Usted puede tener varios refugios, usted puede tener varios lugares, hermano, gloria al Señor, realmente seguro, pero si usted no se mete en ellos, hermano, usted se moja cuando llueve. Hermano, gloria al Señor. Hermano, ¿de qué sirve? De que Dios es un refugio tan seguro y la gente no quiere entrar en ese refugio. El refugio, hermanos, es seguro cuando tú estás adentro. Si tú estás afuera del refugio, estás en peligro. Si tú estás fuera de ese abrigo, estás en peligro. Tenemos que meternos a ese refugio. Isaías 43:11 dice: yo Jehová,
y fuera de mí no hay quien salve, dice Dios. Y es verdad. Ahora Jesús también lo dijo: separados de mí nada podéis hacer. Es necesario, amados hermanos, que entremos en ese refugio seguro, que entremos a esa presencia divina y no nos salgamos, aunque sea lo más difícil de las circunstancias que estemos viviendo. Párese firme, porque los tiempos ya son últimos. Párese firme en ese refugio, porque los tiempos son malos. ¿Cuántos quieren entrar en ese refugio y no salirse de ahí? Yo les invito a que se pongan de pie. Hay una alabanza que dice: yo quiero entrar en la presencia del Señor. No lo voy a cantar porque mi garganta ya no me lo permite, pero yo voy a pedir a nuestro hermano Moisés que ejecute esa melodía. Yo quiero entrar en la presencia del Señor. Y ahí en su asiento, doble sus rodillas y dígale: Señor, yo quiero entrar en ese refugio seguro y nunca salirme de ahí. Vamos orando al Señor. Doble su rodilla y dígale: yo quiero entrar en tu presencia. Yo quiero entrar en ese refugio seguro. No hay más refugio seguro más que en Cristo Jesús. Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, Señor. Porque en estos días ha sido momentos muy difíciles que hemos vivido. Pero gracias por estar ahí cuando más te necesitamos. Porque cuando entramos a tu presencia, cuando entramos en ese refugio, no nos da miedo la muerte, no nos da miedo la enfermedad, porque cuando entramos en esa presencia tuya, nos das valentía, nos das valor, nos das confianza. El miedo se va de nosotros. Ese versículo es impactante porque dice: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Es un pasaje poderoso porque dice: con tus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Él nos promete un refugio seguro para que usted entre y habite en ella. Padre de la gloria, ayúdanos a mantenernos ahí, en ese refugio confiable, estable, firme, seguro. Y así como esa promesa se lo has dado a Israel, que aunque pasaron por aguas, por ríos, por fuegos, no hubo nada que los detuviera, porque tú estabas con ellos para librarlos, para llevarlos a un lugar seguro. Hoy esa promesa también es para la iglesia, porque dice en tu palabra: aún atribulados y afligidos, mas no derrotados, porque contigo somos más que vencedores. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos de ti. Hay personas que dicen que ya no necesitan de ti,
necesito como el pez que necesita el agua. Yo te necesito como las plantas, los árboles necesitan del rocío de la lluvia. Yo te necesito tanto, Señor, que no puedo estar tranquilo si no estoy en tus brazos. Refúgiese, hermano. Refúgiese ahí. Ahí está a tu lado. Tienes un refugio seguro que ahí está para protegerte, para librarte. Solo métete al refugio divino. Solamente no te sueltes de la mano de Él. Siente su protección, siente su calor, siente su compañía, siente su grande amor que nos tiene. Hoy en los momentos difíciles, en los tiempos peligrosos, y dígale: yo quiero entrar y no salirme de ella por ningún motivo, aunque sea que esté fuerte la tempestad, aunque el mar esté embravecido, aunque el fuego esté sobre su calor. Dígale al Señor: no me quiero salir de ese refugio, porque en ti hay vida, en ti hay protección, en ti hay confianza, en ti hay paz, en ti hay seguridad. En el nombre de Jesús. Gracias, Todopoderoso. Gracias, Señor.